fundirás tu cuerpo en su esencia, desencadenando todo lo que juraste que jamás sentirías, serás adicto y te humillarás ante ellos. Capítulo 12, Pros y contras. El viento le daba en toda la cara pero necesitaba volar más rápido, sentía que ya no tenía más tiempo y aún les faltaban 3 esferas más por encontrar, aunque una ya estaba siendo cazada por su guardia y amigo que para ahorrar tiempo les pidió las coordenadas de la esfera y la rastreó por su scooter. Sus brazos le empezaban a incomodar, las esferas eran más grandes de lo que pensó y apenas podían sujetar una en cada brazo. Miró a su mellizo que volaba más adelante que ella y el encargado de llevar el radar consigo. Se detuvo él de abruptamente haciendo que casi ella chocase con su amplia espalda. No te detengas así. Reclamó con toda la intención dándole mala cara a su hermano quien la miró sin prestarle demasiada atención. Hay una esfera aquí, informó mirando en todas partes sin poder vislumbrar el destello que las hacía reconocibles al instante, se mantuvo con mirada fija en un lago que mantenía sus aguas negras y cuando por fin pudo ubicarla gritó. ¡Ay! Iré yo por ella. Le entregó las 2 esferas que él cargaba a su hermana y sin pensarlo 2 veces se zambulló en el lago de aguas negras que le hacían casi imposible poder encontrarla, pero no se rindió y siguió hasta el fondo donde al fin pudo tomarla o mejor dicho arrancarla, pues estaba pegada a algo que no podía descifrar muy bien qué era. Cuando la tuvo entre sus manos se dirigió a la salida pero algo lo jaló de la pierna haciéndolo regresar al fondo. Trunks sintió que el aire ya era necesario y creó un destello en una mano apuntando ciegamente a donde creía que se encontraba su captor y se alegró de haberle dado pues inmediatamente el agarre se aflojó y pudo salir respirando una enorme bocanada de aire. ¿Estás bien?, preguntó la chica viendo la respiración agitada de Trunks y el traje del mismo parcialmente rasgado de su pierna izquierda. El chico que trataba de normalizar su respiración respondió cuando apenas pudo hacerlo: hay algo en ese lago. Y antes de que Bula pudiese preguntar a qué se refería algo emergió de las profundidades, era una especie de enorme criatura marina, como un pez enorme y horrendo a la opinión de la chica y al parecer está muy enojado. ¡Cuidado! Trunks se abalanzó a su hermana para empujarla y esquivar el ataque de uno de los tentáculos que poseía aquella criatura. No podemos perder tiempo en esto. Ataquémosla juntos. Sugirió Bula con ese brillo en los ojos que solo tenía cuando quería atacar algo o a alguien. Con una mano ambos empezaron a crear una bola de energía que empezó a crecer más y más hasta crearse una misma que arrojaron con toda intención a su contrincante que a pesar de su aspecto tan desagradable resultó ser poco resistente pues solo bastó ese ataque para que se desvaneciera volviéndose cenizas tras la explosión ejecutada por la bola de energía. Trunks sonrió afianzando más la esfera que llevaba buen trabajo en equipo. La adolescente iba a decir algo cuando notó la presencia de su amigo llegando junto con otra esfera más, en total ya poseían 6 esferas solo una. Brincó jubilosa pensando en que su madre estaría muy pronto a salvo. Bien hecho, Goten, dijo el príncipe colocándole una mano sobre el hombro del muchacho. Gracias. El soldado sonrió con confianza. Debemos apresurarnos. Trunks sacó nuevamente el radar de las esferas y esperaron que marcara la ubicación de la última, pero inmediatamente algo le pareció bastante extraño, el punto brillante que se marcaba en el radar se acercaba a una velocidad sorprendente hacia la ubicación donde los 3 jóvenes estaban, alarmándose con esto le ordenó a Bula esconderse en la cueva que estaba cerca de ellos y cuidase las esferas, ella a regañadientes tuvo que aceptar dejándole el resto a su hermano y a Goten, quienes ya estaban en posición para atacar a quien fuese que se atreviera a interponerse entre sus planes de salvar a su querida madre. No vieron quién era el contrincante, solo percibieron la bola de energía sobre ellos y apenas alcanzaron a esquivarla. Goten fue el primero en preguntar: ¿está bien, príncipe? No te preocupes por mí, Goten, atento. El aludido asintió y fue cuando pudieron observar al contrincante después de que la tierra y polvo se fuesen aplacando luego de haber sido levantadas por el ataque. Un ser diminuto pero con aspecto desagradable se apareció frente a ellos, su piel parecía escamosa y tenía una tonalidad morada que la hacía ver mal cuidada, sus ojos solo demostraban hostilidad y crueldad, pero lo que más les llamó la atención fue que ese ser llevaba consigo la esfera del dragón faltante. ¿Quién eres tú?, desafió Trunks listo para atacar. El hombrecillo extraño se burló del príncipe. No tiene caso decírselos a un par de alimañas que están a punto de morir. Dicho eso con la mano libre, porque en la otra sostenía la valiosa esfera, lanzó repetidos ataques. Ambos Saiyajines los esquivaron aunque con cierta dificultad pues los ataques iban más rápido cada segundo que pasaba y no les daba tiempo de preparar un contraataque.
Goten fue quien se decidió por atacar un ataque que fue desviado por el rival, maldijo por lo bajo y se lanzó contra él para una pelea de cuerpo a cuerpo, la cual no duró demasiado pues un fuerte cabezazo lanzado por el enemigo lo dejó en el piso escupiendo sangre. Maldito. Trunks, enfadado y algo humillado de creer que no podría ser contrincante para ese ser, formó una bola de energía cuando este se vio distraído por disfrutar de ver a Goten retorciéndose de dolor por su ataque. La bola de energía le dio en el pecho haciendo que él soltase inmediatamente la esfera del dragón que cayó y rodó hasta detenerse en cierto punto que quedaba en medio del extraterrestre y el príncipe. El ser morado gruñó y lo observó fijamente hasta que su expresión se cambió a una de sorpresa. Tú, tienes un gran parecido a tu padre, Vegeta escupió después de decir el nombre del actual rey de los Saiyajin. Entiendo, así que ese maldito nos mintió. ¿De qué mierda estás hablando? Responde. Ordenó el peliblanco harto ya de la situación y dispuesto a aniquilarlo. Pero en vez de recibir una respuesta, fueron varios ataques lo que le alcanzaron y que tuvo que esquivar y contraatacar. La batalla entre esos dos se puso reñida y a pesar de que Trunks tenía buen estilo de pelea y sabía defenderse, aún le faltaba mucho para ponerse a la altura de alguien como su rival, quien pudo percibir por su scouter que su nivel de pelea era muy elevado, más elevado que incluso el poder de Gohan, y él consideraba a su escolta uno de los mejores guerreros del planeta. Lamentablemente fue su enemigo quien lo derribó, él aunque quería ya no podía levantarse, tenía todo el cuerpo molido a golpes y el rostro ensangrentado, parte de su armadura estaba rota por los ataques recibidos por ella. El hombrecillo dio una sonrisa torcida y le puso un pie encima de su hombro. Me pregunto qué cara pondrá el idiota de tu padre cuando descubra que el gran Dodoria asesinó a su primogénito y rompió el hueso al aplastarlo, haciendo que el muchacho soltase un enorme grito lleno de dolor. Pero Dodoria no pudo estar más cerca del muchacho al percibir un ataque dirigido a él y esquivándolo a tiempo. Sus ojos se ampliaron al ver a una chica muy parecida al chiquillo que estaba a punto de asesinar. Imposible. Déjalo en paz. Ordenó Bula lanzándole otro ataque. Fue desviado con facilidad por el guerrero. Vete, Bula, dijo casi en súplica el muchacho, sabiendo que ni su hermana duraría en batalla en contra de ese mal nacido. Pero la chica no bajó la guardia y apenas parpadeó cuando Dodoria ya estaba cerca de ella propinándole una buena ronda de golpes. La paliza que le había dado Cumber a comparación de este ser repugnante era casi nada. Intentó defenderse lo más que pudo, pero él la derribó en varias ocasiones, pero en la última ocasión Dodoria recibió de lleno un ataque en la espalda propinado por el chico cuyo brazo derecho colgaba a causa de su fractura. No te atrevas a tocarla. Bula aprovechó que su enemigo bajó la guardia y le propinó golpes acertados seguidos de un ataque con su ki. Con una agilidad increíble y fuerzas sacadas de quién sabe dónde se lanzó para tomar la última esfera y fue a donde su hermano. Obviamente Dodoria no sabía que tenían las demás ocultas, así que debían apurarse a eliminarlo. Goten fue desperezándose poco a poco después del golpe que lo noqueó por unos momentos, observó la escena y lo lastimados que estaban ambos príncipes, maldijo por eso, sabía que ellos tres no podrían con Dodoria, lo reconocía, era uno de los soldados más fieles de Freezer. Tomó su scouter y le mandó un rápido mensaje a su hermano mayor y cuando estuvo a punto de entrar en batalla junto con los demás, pudo percatarse de otros poderes de pelea que se acercaban a su zona, eran mucho más débiles que él, así que supuso que eran parte de las tropas que los recibieron al llegar a Namek, seguro estaban cazando a Dodoria, tuvo que hacerse cargo de ellos, se sintió furioso de no poder auxiliar a su amiga y al hermano de esta. Mientras, un mal herido Dodoria miraba con odio a ambos Saiyajines frente a él. Para ser unos mocosos saben pelear, pero no saben cuándo rendirse, este lugar será su tumba. Y abriendo enormemente su boca dejó salir un rayo que fue dirigido principalmente a la chica. Pero Bula no recibió el impacto porque fue amortiguado por el cuerpo de su mellizo que cayó encima de ella. Se sentó aún con el peso de él sobre su cuerpo y trató de enderezar a su hermano Trunks. ¡No! El grito desgarrador alarmó a Goten, quien iba a reunirse con ella, pero sus contrincantes se lo impidieron. El príncipe se movió un poco intentando levantarse en vano, su hermana lo abrazó y alzó una mano creando nuevamente otra bola de energía. Ni un paso más. Trató de sonar autoritaria e intimidante, aunque estaba a punto de colapsar en llanto al ver a su hermano con la armadura totalmente destruida y sangrando de la cabeza. Bula, como pudo, el muchacho se reincorporó ayudado por su hermana para quedar frente a Dodoria, apoyando su cuerpo en su hermana, alzó también el brazo para repetir la acción de la princesa.
Dodoria se carcajeó ante patética escena. No cabe duda que la raza más estúpida son los Saiyajines. El gran Freezer se alegrará y me recompensará cuando se entere que asesiné a los bastardos de la profecía. A pesar de estar exhaustos y casi desmayándose, los hermanos no dejaron eso pasar por desapercibido. ¿A qué profecía se refería? ¿De qué hablas? Fue Bula quien articuló la pregunta, pues el chico no tenía energías para hablar. El soldado de piel morada se burló ante el desconocimiento de su situación, ya que dentro de poco perecerán. No vale la pena que se los diga. No puedo creer que esos dioses creyeran que unos patéticos mocosos serían el arma para destruir a nuestro emperador del mal. Jamás. Volvió a abrir la boca para lanzar otro rayo, que seguramente sería la muerte de Bula y Trunks, pero ellos, ya con la guardia preparada, lanzaron su ataque y chocó con el de Dodoria. Sin embargo, el de él era mucho más fuerte que el ataque de los príncipes. Trunks, chilló Bula sintiéndose agotada y ya sin fuerzas para su ataque. Abrazó más a su hermano con el brazo que lo sostenía de la cintura. Ya no puedo. Pero él no se iba a rendir. Hazlo, por mamá. Y aunque él también ya no tenía una pizca de energía, el recuerdo de que su madre también estaba luchando contra la muerte lo hizo no bajar su brazo. Yo estoy contigo. Bula lloró y también siguió con su ataque. Tenía razón, esto lo hacían por su querida madre, y a pesar de que estaba aterrada porque sentía que en algún momento el ataque de Dodoria los alcanzaría y mataría, no podía rendirse. Ella no era de rendirse. Vamos con todo, Trunks. Ah. El grito de ambos fue creciendo mientras su energía lo hacía. El cabello de Trunks se tornó dorado como aquella vez y su ataque fue más poderoso, y ahora también Bula, su cabello parpadeaba entre su turquesa habitual y el dorado de su hermano. Estaba enojada, sentía una ira incontrolable dentro de ella porque aquel maldito bastardo los estaba haciendo atrasarse en su misión, y al pensar en la posibilidad de que su madre ya haya muerto terminó de transformarla. Dodoria sintió que estaba perdiendo y se empeñó más en su ataque. Sin embargo, no fue suficiente y lo último que sus ojos vieron fue la silueta de ambos hermanos y sus dorados cabellos. Después desapareció completamente. Goten observó todo asombrado. Apenas había terminado de acabar con todos los demás guerreros y pudo apreciar de cerca lo poderosos que eran los príncipes de su raza y se sintió orgulloso. Trunks. Bula. La voz de Gohan llamó la atención de Goten y vio cómo los demás se acercaban velozmente a su destino. Vegeta abrió los ojos sorprendido, sus dos hijos en fase de Super Saiyajin, sintió algo en el pecho, orgullo y hasta cierto punto emoción. Aquellos dos adolescentes habían logrado acabar con uno de los dos soldados más poderosos de Freezer, lo hicieron. Trunks fue el primero en desvanecerse dejándose caer totalmente en su hermana que respiraba agitada. Lo hicimos. El padre de ambos príncipes se acercó a ellos y se agachó para cargar a Trunks y se dirigió a Broly. Ayúdala. Luego miró a los Saiyajines restantes. Ustedes llevan las esferas a la nave ya. Y despegó vuelo siendo seguido por Broly, que no esperó a recibir la orden dos veces y entre sus brazos llevó a la chica que se acomodó en él. Todo mundo estaba paralizado, algunos tenían una expresión de terror en sus rostros y otros querían largarse a otro planeta lo antes posible. Cable golpeó con furia la puertecilla de la habitación de Bulma. Hine mantenía la cabeza agacha mientras sostenía la fría mano sin vida de la reina. ¿Así sería nada más? Así de fácil habían terminado con una vida. Nunca creyó que ella terminaría de esta manera. Aceptaba que la raza Saiyajin era cruel, despiadada y salvaje, pero siempre estuvo esperanzada a que llegase alguien que los hiciera ver la riqueza no solo de la lucha, sino de todo lo que hay en el alrededor, del fruto del trabajo y la satisfacción del mismo. Creía en un progreso eficiente y todo esto lo vio cuando la mujer que ya no respiraba llegó a ese planeta de una manera muy agresiva, pero se alegraba a pesar de todo porque sabía que aquella mujer era la clave. Y ahora nada, así sin más se desvanecería en el aire, el planeta ya no contaría con esa esencia humana y vivaz. Un apurado soldado entró en la habitación queriendo comprobar con sus propios ojos lo que le acababan de informar, que Bulma había muerto, que ya no había nada más que hacer y que solo esperaban a que llegasen el rey y los príncipes para que la vieran y luego alistarla para el funeral que se haría en su honor. No puede ser, murmuró Raditz, la piel se le puso pálida y su boca se secó, se maldijo internamente. Si tan solo él la hubiera protegido como se debía, si hubiera percibido la explosión segundos antes. Había estado como loco buscando a Broco pero no tuvo éxito, la muy sabandija se había escondido en quién sabe dónde, mandó a algunos Saiyajines en su búsqueda entre ellos a Nappa, y le dijo que si veía algo sospechoso en él o tan solo un titubeo en cuando lo interrogaran que le arrancara la cabeza sin piedad. Por el reino, por el rey, por los príncipes y por ella.
Gine lo miraba con tristeza, como madre no le gustaba ver a ninguno de sus dos hijos sufrir, aunque ninguno le expresara abiertamente ella sabía por lo que pasaban, se percató de la mirada perdida que él tenía mientras observaba el cuerpo femenino pálido. Ella dio lo mejor de sí, y tú también. Vegeta nunca me lo perdonará. Formó un puño con su mano que se fue apretando más y más hasta enterrarse las uñas y por ende comenzó a sangrar. Pero esa acción no fue porque tuviese pánico o miedo de lo que el rey pudiese hacerle, no, eso era lo que menos le importaba en ese momento, era porque estaba realmente furioso porque su única amiga había muerto, él la apreciaba tanto que en ese momento daría lo que fuera para él ser quien estuviese postrado en aquella camilla y no ella. La Saiyajin sabía que su hijo mayor apreciaba mucho al rey pues desde críos ambos habían permanecido juntos y su relación la llevaron a una de amistad muy estrecha, tanto así que Vegeta le había pedido específicamente a Raditz cuidar de la mujer que ahora yacía inerte en la cama. Él también es responsable. Hijo se levantó de su lugar y se acercó a él para darle unas palmaditas en su hombro y salió de la habitación, debía informarle a todo el consejo del deceso de la reina y estaba muy segura de que más de uno se alegraría por esta noticia. Raditz permaneció allí junto con Tarble que no había pronunciado ni una palabra en toda la charla que habían tenido la mujer Saiyajin con su hijo, pero ahora debían aclarar algo. Debemos decirle la verdad a Trunks y a Bula. No fue una sugerencia, ya era una orden, quería terminar con todo este enrollo tan abrumadora como de lugar. Raditz lanzó un bufido. Creo que tendrán suficiente con saber que su madre ha muerto como para además de todo asimilar que deberán morir junto con Freezer en esa absurda batalla. Más furia se acumuló en su gran cuerpo. ¿Cuánto odio podía retener su raza? Debían ser realmente fuertes porque en ese momento sentía que explotaría en cualquier momento y saldría a matar a quien fuese, no le importaba. Tarble se acercó al cuerpo de quien era su cuñada y delicadamente le acomodó los mechones de cabello turquesa que se le habían desacomodado en el flequillo por el sudor que antes tenía, ahora ya no transpiraba nada pero seguía teniendo la piel algo pegajosa, tomó una compresa que había por ahí y la mojó con el agua que reposaba al lado de la camilla y empezó a limpiar su rostro, sin observar a Raditz. Él habló: son solo suposiciones, el destino no está escrito, solo debemos decirles que la razón por la cual Vegeta los dejó fue porque ese lagarto venía con intención de asesinarlos para evitar su derrota. El Saiyajin grande meditó, no le convencía para nada eso. Había conocido hace poco a los mellizos pero sabía que no tomarían nada bien esa noticia y lo más probable es que quisieran regresar a casa y realmente no los culparía, ellos estarían en el lugar donde el recuerdo de su madre estuviese presente, donde pudieran memorar cosas agradables y dichosas, no como ahí, en ese planeta en el cual solo habían recibido malos tratos y su madre había estado tan incómoda. No lo sé, dejemos una cosa a la vez. Te has vuelto muy compasivo, Raditz, observó Tarble sin malicia o burla, solo como un comentario al aire, terminando su tarea de limpiar la blanca piel de Bulma. Ojalá y mi hermano también lo haga después de esto. Y salió dejando a Raditz a solas con el cadáver de quien fue una muy buena amiga para él, se sentó a su lado en la silla disponible. No se apartaría más de ella, no hasta que se le diera su sepultura y supiera que no volvería más. Perdóname por fallarte. Bulma inconscientemente esperó una respuesta de ella. No le importaba que aceptaría sus gritos y reproches, incluso no le reclamaría si ella le ponía una mala cara o le llegaba a sacar de quicio. Sin embargo, ella no emitió ni un movimiento, ni un solo ruido. Mi misión contigo no ha terminado, cuidaré de tus hijos como si fuesen míos, te prometo que no dejaré que nada ni nadie los lastime, así tenga que llegar a matar al mismísimo rey. Su hijo no dejaba de sangrar y con cada gota de sangre que perdía su piel se ponía fría y pálida. Si no lo ponía en una cámara de recuperación lo más seguro es que no lo contaría y él no podía permitir eso, se lo había prometido a ella, prometió cuidar a sus hijos y aunque aquella mujer no le hubiese hecho esa petición él lo haría sin importar que, dejaría de lado ese orgullo que lo cegaba de lo que realmente importaba. Llegó a la nave siendo seguido por su guardia de confianza, los dos hijos de este y por último el enorme soldado que cargaba cuidadosamente a la princesa. Larguémonos ya, bramó y de inmediato los controles de la nave estaban ya siendo encendidos y las coordenadas del destino fijas para partir nuevamente a Vegetasei. No se esperaron a que todos se acomodaran, la nave despegó inmediatamente. Cuando la nave ya había salido a espacio, Vegeta se agachó recostando al muchacho en el piso, palpó el rostro de Trunks y se dio cuenta de que sus respiraciones se hacían cada vez más escasas, tomó su pulso en la muñeca el cual apenas se sentía así que hizo un puño con una mano y con fuerza exactamente calculada le dio un golpe el pecho estimulando su corazón para que no dejase de latir y aguantase hasta que llegaran a casa. Las respiraciones se incrementaron.
Giró la cabeza a la dirección en la que estaba su hija, frunció el ceño al ver esa imagen que no le gustó para nada. Broly estaba sentado en una de las sillas del comando cargando a la adolescente y pegándola a su cuerpo. Vegeta gruñó por lo bajo y el soldado, al escucharlo, explicó: el clima de Namek es cálido, majestad, la nave por el contrario es fría, entraría en peligro por ese cambio brusco de temperatura, por eso la mantengo así, dijo firme y sin titubeos. El gobernante de Vegetasei no reclamó nada más, y se dedicó a vigilar al mayor de los mellizos. Todo esto había ocurrido tan rápido que no lo podía creer. Un día estaba atrapado en un hostil y horrible planeta y al siguiente volvía a ver a la causante de todos sus actos impulsivos junto a los dos hijos que junto con ella había engendrado. Solo quería que el tiempo se revirtiese, que las cosas cambiasen y haber sido más valiente para enfrentar lo inevitable. Ahora sabía que de nada servía tratar de parecer más listo que la vida, porque cuando menos lo esperes, ella te demostraría lo diminuto e insignificante que eres. Trunks, la voz entrecortada y débil de la princesa distrajo a todos. Broly la vio fijamente y observó que empezaba a abrir sus ojos. La incorporó un poco cuando ella quiso levantarse. ¿Dónde estoy? Se vio atrapada entre dos fuertes brazos que no reconoció al instante. No eran de su hermano o de su amigo, ni tampoco de su padre. Tranquila, princesa, está a salvo, alzó la vista encontrándose con unos ojos generosos. El Saiyajin la ayudó a parar cuando ella se lo pidió y empezó a ubicarse. De repente sus ojos se posaron en su muy malherido mellizo Trunks. Al intentar caminar rápido solo pudo dar 4 pasos pequeños y cayó al piso. Se arrastró negando la ayuda de los demás Saiyajines. Ella solo quería estar con su hermano e hincada frente a él le dio un beso en la mano. Es mi culpa, él recibió ese ataque por mí, sollozó. Vegeta le acarició la cabeza y ella se sorprendió ante el gesto, que no pudo ni decir nada o siquiera moverse. Por su parte su padre no la miraba, solo mantenía la vista fija en su heredero. No supo qué la impulsó, quizá la sangre que compartían o el momento tan difícil que atravesaban, pero ella se recargó en el pecho de su padre y lloró. Él no le dijo ni una sola palabra, solo le pasó un brazo por encima y la apretó a él. No supo cuánto tiempo estuvo así, pero supuso que había sido un buen rato, porque cuando volvió a la realidad el soldado de su padre les informó que entrarían dentro de poco a la atmósfera de su planeta. El rey solo asintió y ella ya había dejado de llorar, pero el abrazo no fue roto en ningún momento, solo hasta que llegaron al puerto del castillo. Llévala a la clínica, lanzó Vegeta al aire sin decirle a alguien específicamente, pero como guardia personal Goten se atribuyó inmediatamente esa tarea, ganándole a Broly, que ya iba en ayuda de la princesa. ¿A dónde lo llevarán?, preguntó Bula a Goten, que la levantaba fácilmente mientras ella veía a su padre con Trunks en brazos caminando apresuradamente. El chico le sonrió inspirándole confianza. Irá a un tanque de recuperación, ahí todas sus heridas sanarán, ya lo verás. Bula asintió, no despegando la vista de los dos hombres que conformaban su familia hasta que los perdió de vista cuando su padre giró en el primer pasillo. A un lado insectos. Bramaba el poderoso rey, haciendo que todo aquel en su camino se quitara inmediatamente. Entró en el lugar donde estaban los tanques de recuperación y le ordenó al encargado preparar uno. Rápido, es para hoy. Dicho encargado se apresuró sintiendo los nervios de punta. El tanque se abrió y el rey colocó a su hijo dentro de este. Entre los dos le conectaron todo lo necesario al chico para después cerrar la puerta del lugar y comenzar a llenar el tanque. Los signos vitales del muchacho comenzaron a registrarse en un pequeño monitor al lado del tanque, y conforme los minutos pasaron y el líquido hacía efecto, los signos, que estaban fuera del parámetro normal, se fueron estabilizando poco a poco. Hasta ese momento Vegeta pudo respirar con normalidad. Estará allí 1 hora y 40 minutos, majestad, su recuperación es rápida, informó el encargado. Cuando los cálculos del tiempo estuvieron completos, Vegeta no movió ni un músculo. Si gusta, cuando el proceso termine yo lo buscaré, Alteza. No, rugió serio. Me quedaré aquí hasta que acabe. ¿Qué había pasado? ¿Acaso estaría muerto? Sus fuerzas se estaban recuperando, pero aún se sentía totalmente aletargado, como si todo un tráiler hubiese pasado por encima de él. Abrió sus ojos lentamente y se dio cuenta de que estaba metido en un lugar de agua. Estiró la mano y se topó con una pared de cristal. Detrás de esa pared habían dos figuras que no podía reconocer muy bien. Pestañeó varias veces para aclarar su visión borrosa. Eran su padre y otro hombrecillo que no reconocía. De repente todo el líquido comenzó a drenarse y se dio cuenta de que tenía una mascarilla que lo ayudaba a respirar en el agua que desaparecía constantemente del tanque. Sus pies, que habían estado suspendidos, tocaron el piso y la parte frontal del tanque se abrió.
Él se quitó la mascarilla de oxígeno y el hombre desconocido le quitaba los chupones de la cabeza y del cuerpo. Se ha recuperado, Majestad, es un gusto, dijo y se alejó del lugar, dejando al padre y al hijo solos. Trunks dio unos pasos todavía sintiéndose mareado por el efecto anestésico del líquido. Su padre lo miraba fijamente. ¿Qué hacía ahí? ¿En dónde estaba Bula? ¿Y su madre, qué había pasado con ella? Se acercó al guerrero e inmediatamente iba a reclamarle, aunque no sabía bien ni qué decirle. Sin embargo, no tuvo que preocuparse por pensar en qué palabras decir, porque fue atraído con fuerza por su padre en un abrazo que lo dejó totalmente anonadado. ¿Estás vivo? La voz de su padre parecía llena de alivio. El peliplata no supo qué contestar en el momento y lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza y colocar una mano en la espalda de él devolviendo el gesto. No se sintió incómodo, pero sí se sintió muy extraño. Era la primera vez que abrazaba a su padre. ¿Y qué decir de abrazar? Era la primera vez que él no le decía algo grosero ni lo miraba con egolatría. Pero la imagen de su hermana regresó a su mente. Bula, ¿qué le pasó? Vegeta se separó y retomó esa postura orgullosa que siempre lo caracterizaba. Sin embargo, algo en él estaba diferente. Pero Trunks no supo bien. Que tu hermana está bien, mucho mejor que tú. Está descansando en la clínica, explicó mientras se dirigía a un mueble y tomaba prendas a Saiyajin. Cámbiate rápido, iremos por ella para ir a ver cómo está tu madre. Claramente nadie les había dicho del estado de Bulma y a pesar de todo Vegeta estaba tan preocupado por sus hijos que sinceramente no pudo pensar en nada más. El adolescente acató la orden y se cambió sus húmedas ropas por las secas, sintiéndose mucho más cómodo, y ambos hombres salieron de ahí rumbo a la clínica, donde encontraron a una ansiosa Bula que inmediatamente de ver a Trunks se lanzó a sus brazos sollozando lo preocupada que estaba y pidiéndole que nunca volviese a hacer una barbaridad como esa que él no pudo ni prometer y ni se esforzaría por hacerlo. Se les hizo extraño que nadie hubiese ido a recibirlos hasta ese punto. Ya habían pasado casi 2 horas desde su llegada y ni siquiera los soldados que los acompañaron en su misión estaban a la vista. Démonos prisa, quiero enseñarle a mamá las esferas, comentó entusiasmadamente la princesa y ambos hombres asintieron dirigiéndose a paso presuroso al lugar donde Bulma debería estar. Vegeta sintió algo terrible recorrerle todo el cuerpo. Toda la tanda de Saiyajines que había ordenado proteger, aunque les costara la vida, la habitación de la reina ya no estaba. Un escalofrío persistente permaneció en toda su espalda temiendo lo peor. Él no tocó ni se hizo anunciar como normalmente lo hacía, simplemente entró a la habitación cargada de un silencio insoportable y fue cuando se dio cuenta de lo obvio. Desde que habían llegado a Vegetase y el ki de Bulma no fue percibido por él ni por sus hijos, creyendo que simplemente era porque estaba muy débil, procuró no prestarle la atención suficiente porque estaba más preocupado por sus hijos. No, no podía ser cierto. Mamá. Bula pasó por su lado pues él se había quedado estático al entender la situación. Ella atravesó la salita que estaba antes de entrar en la habitación de ella. Sin embargo, Bula no pudo ver las miradas abatidas tanto de Table como de Raditz o el silencio insoportable de Lord Vegeta, quienes eran los únicos que estaban ahí haciéndole compañía a la mujer muerta. Encontramos las esferas del Dra. Trunks, que iba detrás de ella, paró su caminar en seco. La piel normalmente sonrosada de su madre ahora tenía un tono muy pálido y casi azulado. El apoyo ventilatorio que le daba la máquina ya no estaba colocado y el bip bip que marcaba los latidos de su corazón se había apagado. Estábamos esperando a que llegaran para llevárnosla, comentó quedamente el abuelo de los mellizos. Bula corrió junto al cadáver inerte de su madre y la abrazó sintiendo el frío de ella traspasarse a su propio cuerpo. No pudimos haber llegado tan tarde. Lloró furiosa mientras se apegaba más a ella. Lo lamentamos mucho. Bula. Table, que se había acercado a ella, le colocó una mano en el hombro mostrándole apoyo emocional que evidentemente la chica no sintió. Pero, la voz de Trunks se dejó escuchar en un débil murmullo. Pero tenemos las esferas del dragón, podemos revivirla, ¿verdad? Tanto Raditz como Vegeta lo miraron asombrado. Sí, era una posibilidad y la única esperanza. Sin embargo, esa esperanza no duró mucho. Cuando el exgobernador del planeta habló, hay ciertos límites que incluso esos objetos místicos respetan. Uno de ellos es regresar a los muertos a la vida. Pero cumplen cualquier deseo. Replicó el príncipe con molestia al sus planes ser arruinados de una manera tan catastrófica. Eso fue lo que dijeron los Namek. La voz de él fue apagándose con cada palabra dicha. Su abuelo no dijo más, pero su mirada no le daba mucha esperanza. ¿Cómo era posible? Tantos problemas que pasaron para conseguir las malditas esferas para que simplemente su madre les fuese arrebatada de esa manera, ni siquiera pudieron despedirse.
La habitación quedó en silencio excepto por los gimoteos de Bula que no se separaba de su mamá. Radish se acercó a ella sabiendo el trabajo que ahora tenía princesa, debemos llevarla a, déjanos en paz. Ordenó la chica recostándose y acurrucándose al lado de su madre, la abrazó y siguió llorando su pérdida. Démosles un tiempo, sugirió Tarble, a lo que los otros dos Saiyajines adultos asintieron. Se giró para hablarle a su hermano mayor, pero él ya no estaba en aquella sala. Temió lo peor y salió con prisa del lugar para buscarlo, percibió su energía y sin pensarlo dos veces corrió a donde él estaba, caminando a paso firme y veloz nuevamente a la estación de naves. Vegeta. Pero el aludido no se molestó en detenerse y siguió su camino que pronto se fue interrumpido por su hermano menor al colocarse frente a él con una mirada llena de confusión. Quítate, enano. ¿Qué demonios piensas hacer, Vegeta? Él lo esquivó retomando su ruta y Tarble lo siguió. Me encargaré de una vez por todas de ese bastardo infeliz de Freezer. La ira que cargaba en sus palabras podría dejar helado a cualquiera, pero Tarble no se acobardó. Vegeta, aún no sabemos si él tuvo que ver en esto. No me importa. Bulma ha muerto y todo ha sido por su culpa. Y jamás se lo perdonaría. Y yo también cargo con esa responsabilidad. No me quedaré aquí de brazos cruzados mientras mi reina es sepultada y sin un culpable quien degollar. Sin embargo, cuando Tarble iba nuevamente a replicar, una voz desconocida se hizo presente. Le pido que no actúe tan imprudentemente, Alteza. Los dos hermanos se giraron para ver a un hombrecito verde, o más bien un niño, y a otro sujeto del mismo color pero más grande. Si mal no se equivocaban, ellos eran Namek. Pero, ¿qué hacían ahí? Disculpen, pero, ¿quiénes son y cómo lograron entrar? Pidió respuestas Tarble. Una tercera persona que iba con ellos se dejó ver. Majestades, lamento inmiscuirme en temas de gran importancia, pero me pareció fundamental llamar a los Namek. Toma, nombró el menor de los Saiyajines. Gine nos dio la noticia de la muerte de la reina y solo a algunos nos mencionó acerca del plan de los príncipes para obtener las esferas y sanarla. Yo también conozco bien la historia y sabía que sus hijos pretenderían revivirla con tales objetos tan poderosos. Sin embargo, como se es bien sabido, las esferas tienen un límite que no pueden rebasar. Por eso, al callar, el pequeño Namek continuó con la idea. Por eso nos llamó a nosotros. Alteza, tengo el poder de romper ese límite y que la reina vuelva a la vida. Solo le pedimos algo a cambio. Vegeta no dudó en aceptar o no, porque inmediatamente lo hizo. ¿Qué es lo que quieren? El Namek más grande fue quien hizo la petición, y más que eso pareció una orden: ayúdenos a recuperar nuestro planeta y tu mujer vivirá. Si eres libre de pecado, entonces tira tu primera piedra. Capítulo 13. Sospechas. Era un trato bastante simple si lo pensaba de una manera calmada. Para él y su ejército de Saiyajines élite no sería ningún problema mayúsculo el poder recuperar aquel planeta que era insignificante para él, aunque claro que en ese momento significó absolutamente todo. Era la gran oportunidad de poder recuperarla, a su Bulma, a la mujer que nunca debió dejar, a la que siempre debió proteger sin importar de quién y de qué. ¿Cómo podemos estar completamente seguros de que funcionará lo que dicen? Cuestionó Tarble de la manera más amable posible. No podía hacer que aquellos sujetos verdes se molestasen y se marchasen del planeta, pero le parecía increíble lo que proponía el menor, y se lo externó. No me malentiendan, es que solo eres un pequeño niño a simple vista. El más chico de los Namek sonrió con compresión. Entiendo su posición, príncipe Tarble, pero en estos momentos solo le puedo pedir que confíen en nosotros, dijo mientras se acercaba al par de hermanos que tenía frente a él. Esto también lo hago por los príncipes, ambos fueron muy amables con nosotros cuando vinimos a verlos. A causa de que nuestro planeta fue tomado por fuerzas enemigas y nosotros, al ser desterrados, fuimos blancos fáciles de burlas y desprecio. Sin embargo, el príncipe Trunks actuó de una manera muy distinta y nos trató como lo que somos, seres vivos. Por eso al que pide correctamente se le dará. ¿Cuándo puedes revivir a Bulma?, preguntó impaciente el rey, hartándose de toda la palabrería que decía el niño verde. El mayor de los Namek fue quien esta vez habló. Podría hacerlo ahora mismo. Sin embargo, ¿quién garantiza que ayudarán a recuperar nuestro planeta? Sé muy bien que los Saiyajin no son de fiar, pero Dende insistió en venir y cooperar. Vegeta frunció el ceño al ser indirectamente llamado tramposo y estafador. Maldito, jamás dudes de la palabra de un rey Saiyajin, reclamó sin querer seguir haciendo un alboroto de eso y accediendo al final. Tienes mi palabra, te lo prometo por el orgullo de mi raza guerrera. Recuperaré Namek para ustedes, pero salven a Bulma. Dende asintió. Llévenme con la reina entonces, por favor. El niño se situó a un lado de la cama donde yacía el cuerpo inerte de la mujer terrícola, pidió que le dejaran a su disposición las recién capturadas esferas.
La sorpresa fue grande cuando de estas empezó a emanar un brillo que anteriormente no habían tenido, entonces se dieron cuenta de que en realidad estos seres no estaban jugándoles una broma de mal gusto. El escuadrón 1 y 2 vendrá conmigo al planeta Namek, ordenó con prisa el rey de los Saiyajines mientras se alejaba del cuarto para salir a recuperar aquel dichoso ecosistema. Raditz, Bulma es tu responsabilidad, no se te ocurra fallar esta vez. Se acercó cautelosamente a dicho sujeto enorme y le susurró con discreción. Si alguno de esos dos intentan algo sospechoso les cortas la cabeza. Raditz asintió. No había necesidad de que Vegeta le diese esa orden pues ya tenía más que previsto el hecho de que protegería a la mujer humana sin importar que su vida corriese peligro. Espera papá. Vegeta se detuvo en seco al escuchar la voz de su hija y abrió un poco más de lo normal los ojos al ver el trato más ameno que la adolescente le haya dado. Iré contigo. Yo también se unió Trunks a la idea de su hermana. Pero con su imponente figura y poder Vegeta les negó aquella estúpida petición inmediatamente. Ambos fueron heridos de gravedad, necesitan descansar, aun siendo guerreros no están acostumbrados a estar de batalla en batalla. Cuiden a su madre. Bula fue la primera en protestar pero ¡no! Rugió con fuerza. No los expondré nuevamente, se quedarán aquí. Nappa. El aludido que estaba cerca de la escena se acercó ante el llamado del soberano. Llévatelos y enciérralos en su habitación, que nadie salga o entre hasta que yo llegue. Como tú digas. Con facilidad cargó en un brazo a la chica y con el otro a su mellizo, el hecho de que estuviesen exhaustos facilitó su tarea pues no le darían tanta bronca como si estuviesen con las energías al 100%. Oye no, suéltame. Ordenó Trunks con frustración al no poder liberarse del fuerte agarre del Saiyajin calvo, ya no tenía tanta fuerza y honestamente estaba muriendo de hambre y sueño. El rey vio cómo se llevaban a sus hijos y suspiró, al menos no tendría que preocuparse por ellos en ese momento y su mente estaría totalmente concentrada en la batalla contra aquellos mercenarios que se habían apoderado del planeta. De hecho ahora que lo meditaba no le saldría tan barato el hecho de que aquel chiquillo reviviese a Bulma, pues la tarea sencilla sería recuperar su planeta. Sin embargo, estaba seguro de que después los Namek le podrían más cláusulas a ese contrato de palabra. Ellos no eran una raza guerrera como los Saiyajin, se enfocaban en técnicas medicinales y curanderas así que estaban fácilmente predispuestos a sufrir otro atentado en contra de su planeta y su gente por las cosas y conocimientos que albergaban ahí. Supuso entonces que pedirían una protección extendida a su planeta, quizá de por vida, lo que significaba que tendrían que aliarse de ahora en adelante con los Namek y honestamente no le hacía ninguna gracia ni le veía beneficio. Sus técnicas de curación también eran avanzadas así que realmente no necesitaban de ellos en ese aspecto. Una vez que usasen las esferas del dragón para revivir a Bulma esas quedarían en el olvido para su gente y nunca más se entrometería con estas. No buscaba ya nada más, no quería otra cosa que no fuese la protección y bienestar para la peliturquesa. De hecho le pareció muy curioso la situación de ahora si lo analizaba detenidamente. Ellos se habían presentado únicamente con Trunks, nunca fueron a mostrar respetos ante él como rey del planeta, es más jamás los vio en la fiesta y supo de su presencia por su hijo, su compasivo hijo nada tirano que le daría el visto bueno a cualquier alimaña y le alimentaron su curiosidad con esa historia acerca de las esferas del dragón, quizá para que por su misma ansia de averiguar la verdad que heredó de Bulma las iría a buscar y se toparía con aquellos seres. Seguramente los Namek daban por sentado que Trunks lo derrotaría fácilmente al ser una mezcla de Saiyajin con terrícola, lo cual elevaba su poder y resistencia varias veces más, así su planeta quedaría salvado sin ningún invasor y podrían volver. Pero quizá las cosas no salieron como se pensaba y al ver que Trunks solo tomó la historia de las esferas del dragón como una leyenda decidieron obligarlos a ir por ellas. ¿Cómo? Lastimando a alguien importante para él. Se detuvo en seco sintiendo que la cabeza le estallaría. ¿Qué ocurre Vegeta? Miró a su lado percatándose hasta ese momento que Tauble lo había acompañado hasta ahí. ¿Qué pasa? Estás haciendo una cara bastante sombría. Vegeta tenía el ceño firmemente fruncido y sus venas resaltaban en su frente, gotas de sudor escurrían por su cara y sus puños estaban apretados. ¿Han encontrado ya al culpable? Tauble negó. No hay ningún indicio de alguien a quien culpar, de hecho estaban dando conclusiones de que quizá alguien del equipo de laboratorio tiró material tóxico en la zona de los de tercera clase y que pudo haber sido una fuga de gas lo que provocó la explosión haciendo que también aquella sustancia tóxica se esparciera por alrededores.
Vegeta empezó a respirar más fuerte. Era una teoría idiota, aunque cierto era que a veces la gente de investigación tiraba desechos en las zonas marginadas de los de tercera clase, zonas que Bulma le gustaba frecuentar. ¿Y si no fue un Saiyajin? Sembró la duda en su hermano y lo miró fijamente. Al ver la cara de confusión de él, se miraron por unos instantes y como por arte de telepatía Tarble llegó a la misma conclusión que su hermano mayor. Pero si fuese ese el caso, ¿por qué esperar tanto tiempo? Evitar levantar sospechas, tú eres el genio, dedúcelo tú. Avanzó nuevamente al puerto donde ya todos sus escuadrones lo esperaban para recibir órdenes. Tarble caminó detrás de él pensando en esa posibilidad. ¿Sería posible? Él sabía que los Namek no solían ser una raza que buscase problemas ni tampoco una raza agresiva, al contrario, si ellos querían recuperar su planeta lo más seguro es que dada su diplomacia hubieran pedido ayuda al reino a cambio de recursos o algo de valor, como se suelen hacer los tratos interplanetarios. Sin embargo, todo ese papeleo político hubiese tardado bastante tiempo dado que el planeta no poseía nada de interés para el reino hasta ese momento, que fueron las esferas del dragón. Tragó en seco pensando en que si se ponían esas cartas todo daría directamente hacia los Namek, pero Vegeta había descubierto eso y aún así planeaba recuperar aquel planeta. ¿Sería que él tampoco estaba totalmente seguro de aquella teoría? Su hermano era bastante astuto y perspicaz, sabía que no era la única teoría que tenía en mente. Por ahora lo importante era proteger a Bulma y a sus sobrinos. Raditz en este momento estaba con ella y Nappa con los adolescentes, los dos mejores soldados élite de la generación veterana estaban ahí y eso hacía que no se preocupara tanto. Vegeta llegó a la estación de las naves y dio la orden para que todos abordaran y marcaran las coordenadas hacia el planeta de destino. Creo que no hace falta decirte que tengas cuidado y vigiles de cerca a esos dos. Cuando tengas oportunidad házselo saber a Raditz, pero que mantenga un perfil bajo, no podemos fiarnos de ellos. Entendido, ten cuidado. El rey abordó la nave con la adrenalina a tope, esperaba no tardar mucho en regresar para enfrentar al quien haya sido el responsable. Trunks permanecía acostado en su cama mientras Bula terminaba de ingerir su tercer plato de comida, pues una vez que fueron llevados a su habitación la comida llegó segundos después. Era un enorme banquete como para 10 personas, pero era lo justo que necesitaban para reponer energías. Ella decidió darse un baño para quitarse el mal olor de la sangre y el sudor, mientras él, como ya había estado en el tanque de recuperación y el agua había limpiado todo rastro de sangre y otras cosas, empezó a comer primero. ¿Crees que logren revivir a mamá?, preguntó de repente la adolescente dejando su tercer plato limpio. El príncipe entonces se incorporó y miró los ojos hinchados de ella después de llorar amargamente cuando se enteraron de que su madre había muerto. Confío en que lo harán. No creo que mientan con algo así. Eso espero. Bajó la mirada y enseguida tomó un vaso que tenía a su alcance y bebió agua. ¿Quién crees que haya sido? Bula dejó el vaso a un lado y se acomodó para quedar de frente a su hermano. Alguien del consejo. ¿Crees? Eso sería algo grave y peligroso para los del consejo. No creo que sean capaces de arriesgar su cuello de esa manera. Esos Saiyajines de sangre pura nos odian, Trunks. Si nos hubiesen podido poner en esa explosión, créeme que estarían felices. Por eso lanzó un suspiro agarrando la mano de él. ¿Qué pasará si no funciona? Trunks se zafó amargamente del agarre de su hermana levantándose de la cama. ¿Podrías dejar tus mierdas negativas por un momento? No estoy siendo negativa, estoy siendo realista, respondió calmadamente sin ganas de discutir. Estoy tratando de analizar ambas opciones, estoy tratando de prepararme por lo que sea que pase. Él negó con la cabeza y abrazó a su hermana. Cuando veamos que de verdad no funciona, entonces te diré qué haremos. Bula no dijo nada y se dejó consentir por su mellizo. Era tan reconfortante estar entre sus brazos. Recordaba que cuando eran niños de 7 años a ella le asustaban demasiado las tormentas eléctricas, también le daban mucho pavor las sombras que se formaban con los muebles o los juguetes, y a pesar de tener cuartos separados casi toda su infancia se la pasó en la habitación de Trunks, pues siempre podía encontrar refugio en él. Él también se sentía mejor si estaba al lado de ella. Siendo hermanos mellizos, habiendo nacido juntos, difícilmente se sentían en paz estando separados. Cuando más joven siempre resoplaba malhumorado pensando en que toda su vida tendría que cargar con la molestia de su hermana. Sin embargo, encontró que realmente no era algo molesto. Su madre siempre le había dicho que como el hermano mayor él tenía que proteger a su pequeña hermana de cualquier cosa, que tenía que apoyarla en los buenos y malos momentos, que tenía que estar a su lado y ver por la adolescente cuando ella no pudiese hacerlo. Entonces, ¿qué haría?
A pesar de que no quería estar pensando en la posible falla de poder revivir a su madre, era algo que tenía que cuestionarse, tal como dijo Bula. Él siempre había sido más soñador e ingenuo, así como Bulma, pero no podía evitarlo, la admiraba tanto que se esforzó por llegar a tener una mente brillante y curiosa como la de su madre, algo que no fue difícil de conseguir, porque realmente había heredado todo eso de ella. ¿Los dejarían regresar a su planeta? ¿Su padre aceptaría el hecho de que ellos regresasen a vivir a su antigua casa con sus abuelos rememorando a su querida madre en su planeta natal? Tenía la respuesta tan clara que casi la podía tocar. No. Él no lo permitiría, antes preferiría destruir la Tierra y explotar toda la galaxia si fuese necesario. Estaba completamente seguro de que jamás podría salir de ese planeta, aunque honestamente no sabía si quería irse o quedarse. Ambos se habían acostumbrado rápidamente a su vida en el extraño palacio de Vegetasei, su rutina era cotidiana pero no aburrida, liberaban bastante energía de una manera que disfrutaban y no tenían por qué contener su fuerza o esconder el hecho de que podían volar. De cierta manera, aunque estaban encerrados en un castillo, ellos eran libres de ser quienes eran, y a pesar de que había gente que los detestaba por ser una mezcla de razas, había quienes los cuidaban, querían y respetaban, personas y guerreros que darían la vida por ellos. Su madre siempre quiso regresar a Vegetasei, era ahí donde ella sentía que pertenecía y él lo sabía. Quizá la respuesta a la pregunta de su hermana ya no era huir más, debían quedarse y actuar como lo que eran, príncipes de un planeta imponente lleno de guerreros. Bula se revolvió entre sus brazos y se percató de que se había quedado dormida, no la culpaba, él también estaba exhausto. Se recostó sin soltar a su hermana y cerró los ojos a la par que el sueño le ganaba. Tal vez podría dormir por unos momentos y el tiempo pasaría más deprisa, tal vez cuando despertase su madre estaría como siempre de pie frente a su cama con los brazos abiertos preparados para recibirlos con una sonrisa.